en el Heraldo. Le agradezco mucho al maestro Ricardo Peralta por su paciencia y que esté listo para dejar la víbora chillando aquí. Vaya horas que estamos viviendo, vaya momento, mi querido Ricardo Peralta. Te mando un abrazo, maestro. Muchas gracias, gracias mi querido Vicente, como siempre, un enorme gusto estar aquí en Sin Censura. Y mira, la condición es muy interesante. El hecho de que el gobierno de México, y lo digo con la responsabilidad de haber sido servidor público durante muchísimos años, yo prácticamente cumplo 30 años de haber sido servidor público desde el año 94, que fue mi primera incursión en el servicio público, alternándolo con la actividad profesional, la parte catedrática y también la iniciativa privada. Es la primera vez que vemos que un gobierno se compromete cumpliendo los tratados y los acuerdos internacionales. En el caso del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, el hecho de haber enviado a más de 90 narcotraficantes a los Estados Unidos habla de la confianza que existe entre el gobierno de los Estados Unidos y México, el altísimo nivel de colaboración institucional que existe para haber tomado la decisión de haber enviado a estos 90 narcotraficantes, habla de que hay una comunicación no solamente de ese nivel, sino que hay una comunicación y una colaboración en cuanto a la información que bilateralmente se está compartiendo y que no se puede tomar a la ligera, que no se puede simplemente tomarla en consideración para efecto de columnas periodísticas o una opinión personal. Es un análisis institucional, es un análisis de alto nivel en el que hay que ver los porqués. ¿Por qué enviar a 90 narcotraficantes del más alto nivel, los miembros de los cárteles más sanguinarios de nuestro país, que se encontraban procesados todavía en nuestro país, algunos con sentencia, algunos otros todavía en procesos vivos que todavía continúan en nuestro país? Pero, ¿por qué se enviaron? ¿Por qué se enviaron y quiénes son ellos? Recordemos que para efectos de una investigación tiene uno que hacerse por lo menos 5 preguntas. ¿Cómo, cuándo, por qué, para qué? Y para este efecto, ¿por qué y quiénes son? Son 5 preguntas que tenemos que hacernos para estos efectos. ¿Quiénes son? Son los que construyeron en los años 90, en los 2000, después en la primera década de estos años, los que crearon una industria transnacional del narcotráfico que nunca pudo haber crecido al nivel que crecieron si no hubiera habido la confabulación con algunos miembros de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales y sin duda del gobierno federal que gobernó en aquel entonces. ¿A quién me refiero? Al régimen del PRI, al régimen del PAN. Los cárteles de las drogas no crecen de un día para otro, no crecen en unos años, crecen cuando hay esta confabulación y crecen a través de estas alianzas y estas asociaciones. Cuando el gobierno de los Estados Unidos habla de que este es el comienzo, ellos pueden vertir todo tipo de informaciones y expresiones. Cada uno de los distintos países sabrá cómo adoptar desde el punto de vista diplomático cada una de estas versiones y de estas menciones. Así, Francia tendrá su opinión, los miembros de la OTAN tendrán su opinión, los países que participan hoy todavía en una guerra en el Golfo Pérsico, otra, China, Rusia, evidentemente los países de América Latina y de Centroamérica y el Caribe, tendremos otra opinión porque el gobierno de Estados Unidos ha disparado con escopetas, ha enviado perdigones a todos lados y los que hoy tendrían que estar verdaderamente preocupados por las versiones, por la opinión y por lo que puedan decir en sus distintos juicios iniciados en los Estados Unidos, son precisamente los gobiernos del PRI y del PAN, que fue cuando crecieron estos grandes cárteles, son los que enviaron esas toneladas de gente a los Estados Unidos y son los que hicieron crecer las redes de distribución
hacia toda la Unión Americana, cuando aquí algunos columnistas, con cierta razón, pero con poco conocimiento de cómo se operan las cosas a nivel institucional y obviamente con fantasías de lo que pudiera ocurrir. Cuando uno ha estado en estas organizaciones de gobierno y conoce a fondo cómo es que pueden estructurarse estas organizaciones criminales y cómo es la relación institucional entre países, entre agencias. Yo mismo participé en reuniones en los Estados Unidos con mis pares en los Estados Unidos precisamente para consolidar la relación al principio del gobierno del presidente López Obrador. Nos damos cuenta que para que hayan crecido todas estas estructuras como lo hicieron en los Estados Unidos y tener un 25% de consumidores de toda su población, es decir, millones de personas, se requieren también millones de distribuidores, se requieren millones de toneladas de mercancías ilícitas, es decir, drogas, que se distribuyan en ese país. No solamente son los productores, los distribuidores, los que trasiegan esa droga hacia los Estados Unidos, sino quienes las venden en su territorio. Claro. El discurso que hemos venido escuchando acerca de los narcopolíticos, y ahora narcoterroristas, recordemos una condición. Cada vez que ha habido oportunidad histórica de ponerle un mote, de ponerle un nombre a un adversario, y esto nos podemos ir 3 siglos antes de la era cristiana, cómo los imperios fueron conquistando a través del terror, a través del uso bélico, a través del miedo hacia los habitantes de otras regiones, con la intención de expandirse. Nos regresamos a la época contemporánea. ¿Qué ha venido ocurriendo? Antes eran comunistas, eran simples terroristas, eran narcotraficantes. Yo les llamo a quienes inventan estas historias, y hay que llamarles así, los narcofascistas. Hablando de ese extremo nacionalismo que fue fundado por Benito Mussolini, el fascismo como tal, que hizo mucho daño en Europa y en el mundo, y que mezclado precisamente con el miedo de pertenecer o de ser identificado desde el punto de vista de la estigmatización como narco, si le hacemos esta suma a quienes están propagando ese miedo de ser identificados como narcotraficantes, yo les llamo a estos personajes de derecha y conservadores, y hay que decirles así, narcofascistas. ¿Son los únicos que pueden llamar a otros falsamente narcoterroristas? No, ellos son narcofascistas. ¿Narcofascistas como quién? Decirles así. ¿Cómo? ¿Narcofascistas como quién? Narcofascistas como el PAN en México, que utiliza, repitiendo esa misma condición, en ese armado mediático de las grandes corporaciones internacionales, como si fuera una línea editorial. Tú que eres un gran periodista y que has trabajado en medios nacionales, sabes que existe una línea editorial que les dicen hasta dónde sí, hasta dónde no. Por eso te hiciste un periodista independiente, porque como eres un hombre valiente y dices la verdad, no quisiste que esa línea editorial impactara en tu ética. Estos personajes, columnistas, colaboradores, algunos periodistas o pseudoperiodistas, llevan a cabo a pie juntillas una línea editorial que viene desde el extranjero porque son socios, son accionistas, es real, son dueños de los medios nacionales que tienen sin duda una inclinación conservadora, una inclinación de derecha, y van creando todo un escenario de fantasía, todo un escenario de narrativas, como se les llama. Narcofascista Lili Telles, narcofascista Alito Telles, Moreno. Alito Moreno, este señor Raimundo Rivapalacios, Loret de Mola, todos aquellos que participan de esa narrativa, hablando de dictadores, como si ellos fueran jueces, tuvieran una pluma en vez del martillo que utilizan los jueces. Ellos tienen su pluma y con ella juzgan a las personas, inventan historias, califican a nuestro gobierno como narcogobierno. ¿Qué son ellos? Son narcofascistas. Todos los que señalen a cualquier gobernante sin pruebas, o cualquier persona, cualquier periodista sin pruebas, son narcofascistas, porque están difundiendo, infundiendo el miedo a través de la palabra narco. Los narcos son los que trafican drogas,
son los que están de alguna forma coludidos con los narcotraficantes. Y aquellas personas que estén coludidas con los narcotraficantes, sin duda, tendrán que llevar una investigación ante la Fiscalía General de la República, tendrán eventualmente una sentencia absolutoria condenatoria, pero en nuestro país. Ese miedo que se está intentando propagar a través de esta figura de narcogobiernos terroristas o narcoterroristas, esos narcoterroristas existieron en Colombia cuando volaron aquel avión de Avianca, donde mataron más de 107 personas porque querían matar al presidente entonces de su país, de Colombia, a Gaviria, que no se subió a la mera hora del avión. Ese es un acto de narcoterrorismo, sin duda. Hablar de una organización terrorista que trafica drogas como si fuera una condición ideológica, en la técnica doctrinaria, en la descripción gramatical, el terrorismo es otra cosa. Hablar de narcoterrorismo es una cosa totalmente diferente. Es solamente un mote que se utiliza para tergiversar la realidad de las palabras, pero los que sí son narcofascistas es Lili Téllez, es Moreira, es Felipe Calderón, es Genaro García Luna, que está sentenciado en los Estados Unidos, son la derecha completa del mundo. Evidentemente lo que nos toca a nosotros es la derecha mexicana, que por cierto se encuentra en el grave riesgo de que cuando empiecen a hablar esos narcotraficantes que crecieron sus fortunas precisamente en la década de los 90, en la primera década del año 2000, cuando gobernó el peor presidente de la historia de México, que fue Vicente Fox, un cabeza hueca, una apátrida, un entreguista. Ahí empezó todo el problema. Le entrega a Felipe Calderón, otro narcofascista, le entrega el gobierno, usurpando el gobierno, porque en aquel momento todos sabemos quién ganó esas elecciones, y después viene el PRI de nueva cuenta, en una alianza que ahora la vemos que de nueva cuenta participarán en algunos estados en el 2027, y toda esta campaña tiene que ver con eso. Toda esta campaña tiene que ver con las elecciones del 27, que están ya muy próximas, y tiene que ver con el 2030. No nos equivoquemos, no nos espantemos. Estados Unidos tiene la libertad, sus gobernantes sobre todo, de hacer sus expresiones, porque también se encuentran en juego las elecciones de noviembre próximo, donde participará de nueva cuenta Donald Trump. Pueden hacer sus expresiones, pero México es un país de leyes. En México hay un Estado de Derecho. México tiene una presidenta a prueba de todo, una presidenta digna, valiente, inteligente, una mujer amable, muy querida por los mexicanos, más del 72% de preferencias todavía sigue manteniendo la presidenta a pesar de estos ataques que vienen del extranjero, y sin duda es una embestida que viene para toda América Latina. Están enojados con la OTAN, están enojados con sus socios comerciales en Europa, están enojados con Canadá, están en conflicto con muchas partes del mundo, insisto, como tiros de escopeta. Y hoy por hoy lo que se requiere en una condición de esta naturaleza es señalarlos como lo que son. Son narcofascistas, querido Vicente. Maestro Ricardo Peralta, ¿por qué no cerramos en esta intensa jornada invitando a la audiencia para que te siga en redes sociales, maestro? Con todo gusto, mi querido Vicente. Me pueden seguir en TikTok como Maestro Ricardo Peralta, en Facebook y en Instagram Ricardo Peralta Saucedo, y en la red X Ricard-Peralta. Y quiero aprovechar este espacio para mandarle un fuerte abrazo a mi querido Vicente, que este lunes pasado fue su cumpleaños, y espero muy pronto, ahora sí cumplamos este trato que traemos de esa carnita asada, mi querido Vicente. Yo creo que la lista de invitaciones cada vez es más larga, así que anótame ahí, por favor, mi querido Vicente. Doble celebración, el tuyo y el mío, por atrasado. Ponte, ya quedaste, ya rugiste, León. Venga, te mando un abrazo. Un abrazote y un abrazo a todos los que nos ven. Muchas gracias. Abrazo con cariño. El maestro Ricardo Peralta, que acaba de celebrar y lo reconocieron por 15 años como profesor universitario, 15 años en la academia, 15 años dando también su vida y sus años en los salones para formar a esta nueva generación de mexicanos y mexicanas comprometidos con su país. Felicidades, querido Ricardo. Muchas gracias. Que viva la Universidad Nacional. ¿Cómo no la voy a querer? Muchas gracias. Eso. Gracias, Vicente. Saludos. Viva la UNAM.
la UNAM, Gracias, el Lina. querido Ricardo Peralta, ex director de aduanas en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, ex subsecretario de Gobernación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando con nosotros sin censura.